estamos de vuelta en nuestro matinal más positivo y en honor al tiempo no vamos a hacer tanto preámbulo. Matías se va a conectar con nuestra invitada el día de hoy para hablar sobre el estudio de contexto realizado por el tema de migración y racismo y cómo es la percepción de los talquinos en ese sentido. Así que Mati, te doy el pase inmediatamente para que puedas hacer tu entrevista. Gracias, Fran. Bueno, tenemos a Alexandra, quien es una de las encargadas junto a Ernesto de desarrollar este estudio vinculado, como lo mencionaba Fran, migración y también racismo, la percepción también que existe entre los talquinos sobre estas temáticas. ¿Cómo estás, Alexandra? Buen día. Bienvenida. Sí, muy buen día. Primero agradecer el espacio. Siempre es importante tener estos lugares donde poder difundir los datos que se generan a nivel local. Hablemos un poco de la caracterización de esta muestra, ¿no? De la cantidad de personas encuestadas, más o menos el rango etario en los que se encuentran, si hay más hombres, mujeres, y también conocer el estrato social, que también es importante de esclarecer dentro de los encuestados. Bueno, esta encuesta se realizó de forma presencial en Talca, se realizó en el centro de Talca, con una muestra de 384 personas, que es una cantidad óptima para poder realizar esta representación a nivel de la ciudad de Talca. Fue una encuesta presencial que se llevó a cabo para tanto hombres y mujeres mayores de 18 años. Se realizó en un sistema de cuotas, por lo tanto, habían cantidades exactas de población en cuanto a la edad y al género. Por lo tanto, por ejemplo, hay una cantidad muy similar entre hombres y mujeres, hay un 54,4% de mujeres y un 45,6% de hombres. A nivel del ingreso familiar mensual, esto igual son características que también permite realizar otro tipo de análisis posteriormente. Pero, por ejemplo, destacan mucho los grupos como más representativos, serían los que están menor a 500.000 pesos en el ingreso familiar mensual, y un 42% de los encuestados corresponde a un grupo entre los 500.000 y 1.000.000 mensuales a nivel familiar. Esos datos también sirven mucho posteriormente para conocer cómo, por ejemplo, se van relacionando el nivel educacional, el nivel de ingreso, la edad, con la percepción que ellos tienen según sus características sobre la migración y también sobre el tema del racismo. Estamos hablando que finalmente la mayoría de los encuestados pertenece a un segmento clase media, ¿no? Sí, justamente. Ahora vamos ya a algunas consultas que ustedes midieron entre lo que es interacciones en el día a día que tienen estas personas. Por ejemplo, en el barrio, que mencionan acá es un 38,2% habitual relacionarse con personas migrantes. Sí, esta sección de la encuesta era muy importante porque nos permitía saber en qué espacios habitualmente los y las talquinos se relacionan con personas migrantes y a su vez también consultarles si estas interacciones eran buenas o tenían más una connotación negativa. Uno de los datos más interesantes es que, por ejemplo, el 65% de los encuestados habitualmente interactúa con personas migrantes en el servicio público, es decir, las personas migrantes le entregan los servicios en el aparato estatal, por ejemplo, en los servicios de salud, que era lo que más destacaba lo y la encuestada. Otro de los datos importantes es que un 45,4% dice que habitualmente interactúa con personas migrantes en la esfera laboral. Por lo tanto, los migrantes también serían nuestros y nuestras compañeras de trabajo. Y eso ya da algunos elementos para ir reflexionando en qué espacios también es más importante dar énfasis en cuanto a cómo nos vamos relacionando con las personas migrantes. Y, por ejemplo, el 66% dice que tiene una buena relación. Quienes habitualmente trabajan, viven cerca de personas migrantes o son asistidos tanto en el servicio público como privado por personas migrantes latinoamericanas, un 66% dijo que tenía una buena relación. Y esto es un punto muy positivo, dado también el contraste, que eso también se puede hablar más adelante, que se genera en cuanto a la opinión respecto a lo que se habla a través de los medios de comunicación también, sobre las comunidades migrantes acá en Chile. También se les leyó 4 frases en las cuales se les consultaba qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban, donde, por ejemplo, se destaca con un 78% la migración ha aportado en los niveles de trabajo irregular en Talca, donde hay un 78% personas de acuerdo con esa afirmación.
Y en segundo puesto también está la migración ha impactado en los niveles de la delincuencia. O sea, la asociación que venimos escuchando también hace algún tiempo que la crisis migratoria en este caso también ha derivado en un aumento en los crímenes, en la delincuencia en general, ¿no? Sí, esta pregunta sobre saber qué tan de acuerdo no estaban con estas frases acerca de los impactos de la migración en Talca, creo que refleja bastante bien esta diversidad que hay en cuanto a la percepción de los talquinos. Porque por un lado se destaca, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, también hay una pregunta más abajo que también indica cómo es que habitualmente las personas a través de los medios de comunicación, tales como televisión, radio, redes sociales, tienden a escuchar más la idea de migración relacionada al tema de la delincuencia y el narcotráfico. Y eso también ha impactado en las percepciones de seguridad dentro también de la misma ciudad. Entonces creo que esta pregunta refleja bastante bien también esa incertidumbre que tienen los talquinos. Por otro lado, también refleja sobre el aumento en el trabajo irregular, que así como tanto talquinos como migrantes en muchos lugares de Talca y a nivel nacional, lamentablemente sufren este tipo de precarizaciones en el área del trabajo. Y creo que eso también refleja dos cosas. Primero, que claro, nos damos cuenta que las personas migrantes se terminan integrando a trabajos que no tienen buenas condiciones y que también eso nos presenta otro desafío de cómo lograr incorporar correctamente a la población migrante a los diferentes espacios de trabajo que hay acá en la ciudad y también en la región del Maule. Y también otro punto es que se destaca la diversidad cultural. Creo que eso termina por redondear la imagen, porque la diversidad cultural también es importante destacarla porque es una forma de enriquecimiento que también se tiene hacia la ciudad. Y ese tipo de impactos también tiene un lado positivo que se puede seguir trabajando. Y también negativo, como lo vimos en los últimos días con respecto a esta tradición venezolana, ¿no? Llamada el coleo. Bueno, claro, hay... En el término, yo creo que cuando se habla en esta pregunta de los aportes culturales, vamos más de la mano hacia las expresiones que tienen que ver musicales, temas de, bueno, quizá la cultura que la entendemos como más explícita quizás, como esa cultura que tiene que ver con la música, con el baile, con el tema culinario también. Es que, por ejemplo, en Talca uno si va por diferentes partes del centro se da cuenta de esta integración. También son otros modos de ver la vida, eso también son cosas importantes que se pueden ir destacando. Ahora ya vamos también avanzando en este estudio porque hay una evaluación que los encuestados realizaron, en este caso al actual gobierno del presidente Boric, respecto a cómo finalmente ha llevado lo que es el tema migratorio. Y acá igual la nota es, digamos, rojo, si lo vemos desde la escala de notas de 1 a 7, con un 2,9. No alcanza a ser ahí el 2,93, no alcanza a redondearse en 3, de hecho. Sí, esta pregunta se realizó a los encuestados, claro, ellos tenían que colocar una nota del 1 al 7, y esta sería la nota promedio. La nota igual se pueden analizar de muchas maneras, podemos haber visto cuáles tenían mayor frecuencia, por ejemplo, pero aún así es importante tener la nota promedio, esa nota fija, y un 2,93 también, nuevamente yo creo que se vuelve a enlazar con esta percepción de inseguridad y incertidumbre, porque no solamente la política migratoria evalúa el tema de seguridad pública, sino que también hay el proceso de regularización, el cómo se va integrando a la población migrante, son otras partes que complementan lo que implica una política migratoria. También nosotros le realizamos esa pregunta sobre qué le faltaba a la política, qué ocurría ahí. Y también hubo un porcentaje importante que menciona cómo no solamente es el hecho de aumentar la seguridad, sino también del tema de la regularización y de generar una política que sea integral. Y yo creo que es importante seguir profundizando en otros estudios en este punto, saber qué se espera de la política migratoria, porque también el fenómeno migratorio es sumamente amplio y es un fenómeno muy complejo que en la política no solamente puede ser limitado al tema de cómo se trabaja con las bandas, por ejemplo, criminales transnacionales, que es un tema que afecta a toda Latinoamérica, sino también cómo se va trabajando en temas que tienen que ver
esto mismo del trabajo irregular, cómo se inserta la población migrante en el área laboral, cómo se ve todo el proceso de regularización, que es importante también para tener información sobre quiénes son las personas que están en el país. Entonces, esos temas yo creo que también dan para seguir profundizándolo en otros estudios. Y con todo el despliegue también que se ha dado, al menos por parte de Fuerzas Armadas en el norte del país, ¿no? Sobre todo para lo que es pasos no habilitados. Sí. En su momento, como lo celebrado, entre comillas, también como una acción vinculada a una decisión de gobierno en este caso. Sí, sí, siempre, bueno, a nivel mundial hay muchas formas de este ejercicio complejo, porque a nivel mundial hay una crisis humanitaria migratoria, tanto en la parte de Europa, en España también sumamente fuerte, lo que todos conocemos la parte de Estados Unidos con la frontera de México, estas grandes caravanas de 5.000, 10.000 personas, y que también hay un tema sumamente complejo porque hay muchas cosas en juego. No solamente van esto como personas que pertenecen a bandas transnacionales, que eso es un punto, sino también van familias, van infancias migrando. Y ahí hay que tener una política migratoria que también sea integral y comprenda esa complejidad, que no es solamente a través quizás de la fuerza militar, sino que eso tiene que complementarse con otras formas de ayuda a esas familias y a esas infancias que están migrando. La mayoría son mujeres. Por ejemplo, en Chile la migración es fuertemente feminizada, son en su mayoría mujeres las que migran y migran con sus hijos. Entonces, esos son los tipos de cuestiones que es importante tener en la mente cuando se proponen políticas o soluciones en la frontera. También se midió respecto a los medios de comunicación y finalmente lo que se informa respecto a lo que es migración. Y acá los tres temas muy habituales que se relacionan con la migración en este contexto son delincuencia, narcotráfico y situaciones de racismo y discriminación, que aquí me imagino va a depender del medio de comunicación, ¿no? Sabemos que todos los medios tienen una agenda y también podríamos considerar actualmente a las mismas plataformas o redes sociales, que muchas veces se presentan a través de TikTok, de Instagram, algunas situaciones vinculadas a lo que puede ser racismo, discriminación y que tienen como protagonista a algún extranjero. Sí, esta pregunta era también relevante para conocer esta como gran opinión pública que hay de dónde también vienen estos datos que uno se familiariza día a día, tanto por ejemplo lo que son los matinales, en el noticiero, en las redes sociales, en la radio. Y bueno, lo que por ejemplo llamaba la atención en esta pregunta es que aportes como el de la migración a la industria agrícola acá en el Maule, un 45% de los encuestados nunca ve que sea habitual que eso se comunique, por ejemplo. O otro tipo de aportes de la migración, habitualmente eso no se comunica, sino que en su mayoría, y los porcentajes son muy altos, que la migración se relaciona a la idea de delincuencia y a la idea de narcotráfico, como casi ya en la barrera del 60% de los encuestados lo vivencia así, y ya con un 33% que es bastante más bajo, escuchan o ven temas de racismo en medios de comunicación, pero estaríamos viendo cómo el fenómeno migratorio en su complejidad solamente se informa desde ese fenómeno particular, esa dimensión particular que es la delincuencia. Y los otros temas, como por ejemplo el tema del aporte a la industria agrícola acá en el Maule, que es importante que la gente lo conozca, donde también hay otros temas de precarización que podrían salir a darse a conocer, no se realiza porque, por ejemplo, en este caso, lo y la encuestada, en su mayoría, en un 45%, no lo han escuchado hablar de este tema. Y ya pasamos como al último bloque del estudio vinculado justamente a racismo y migración. Y acá también hay distintas preguntas, por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentran con las siguientes frases? Un ejercicio muy similar a otro que ya revisamos. Y acá de acuerdo, y casi empatado con el segundo puesto, 56,9 indicó que las personas migrantes han quitado los puestos de trabajo, en este caso a los nacionales, a los chilenos.
Y también el segundo puesto lo ubica la migración europea, entrega mayores aportes que la migración latinoamericana. ¿Qué datos o qué conclusiones se pueden sacar de estas 12 afirmaciones con las cuales las personas están de acuerdo? Sí, a mí me gustaría partir por la segunda afirmación, que tiene que ver con que la migración europea entrega más aportes que la migración latinoamericana, que responde mucho a cómo históricamente en Chile se ha entendido la migración. Por ejemplo, a mitad ya del siglo, a inicios del siglo XIX, casi ya en el siglo XX también, es mucho esta percepción de ser deseable la migración europea, por ejemplo, en la parte del sur de Chile, de que necesitamos ser como, porque Latinoamérica en general, esto igual no es solamente un caso, algo que pasa acá en Chile, históricamente, sino que Latinoamérica, debido a todos los procesos históricos, tiende a ver como deseable lo que ocurría en Europa. Europa es el progreso, nosotros tenemos que ser similares a, y en eso, esa migración se vuelve deseable para, en este caso para Chile, y ya actualmente, cuando la migración empieza a ser, y la migración, por ejemplo, que ahora tenemos en Chile, es una migración de otros países latinoamericanos, nos enfrentamos a un cambio del fenómeno migratorio. Ya no es una migración selectiva que viene pensada desde el gobierno de traer incentivos para la migración europea, sino que cambia por los procesos de cada uno de los países a que requieran migrar y llegan a Chile. Y en eso está muy en el inconsciente colectivo, que la migración europea puede traer mayores desarrollo, porque se piensa que Europa es como este ideal de progreso. Y terminamos, y por eso también está este ítem de racismo, porque terminamos estereotipando, que es decir, que terminamos generalizando todo el grupo migratorio latinoamericano con características que son negativas. Por ejemplo, más abajo, cuando se le pregunta a Aloy Las Talquinas si creen que Chile es un país racista, el 75,1% de los encuestados dijo que sí, que Chile era un país racista. Entonces, eso también nos impulsa a tener otro tipo de desafío y no solamente quizás jerarquizar, ordenar que un tipo de migración es mejor que la otra. Lamentablemente, históricamente, como que tenemos esa percepción, pero hoy día el nivel de migración latinoamericana que hay, también no es necesario comunicar esos otros aportes que realiza este tipo de migración, que ahora es parte fundamental de cómo funciona Chile también. Ahora, también está la afirmación: la mayoría de las personas migrantes vienen al país a delinquir, donde también se muestra un 57,2% que está en desacuerdo, que finalmente lo podíamos, si hacemos un contraste con la consulta previa que analizábamos también, a nivel de cómo los medios informaban respecto a la migración, estaba asociado justamente a materia de delincuencia. ¿Cómo se explica esta posición de desacuerdo también vinculado a que la gente consume, ¿no?, en los medios, que quizás podría venir a reforzar esa idea? Sí, aquí hay algo que igual es interesante destacar en cuanto a los diferentes tipos de análisis que uno puede realizar de estos datos. Por ejemplo, en las dos primeras afirmaciones, que una es el tema de la delincuencia, que la mayoría de las personas migrantes vienen a delinquir, y la otra afirmación es que la mayoría de las personas migrantes son violentas o tienen acciones violentas. En ambas hay un mayor porcentaje que está en desacuerdo con esta frase. Pero lamentablemente, cuando realizamos otro análisis que nos permitía saber el patrón de cada uno de los encuestados, por ejemplo, a mí me realizan estas 5 preguntas y lo que nosotros queríamos saber era cuántas frases esas personas estaban de acuerdo, en frases que en su general son frases discriminatorias, que generalizan, que estereotipan a una población, y en ese caso el 74% está al menos de acuerdo con una frase que es racista, y el 33,9% de todos los encuestados está de acuerdo con todas esas frases que se mencionan. Claramente ahí nos da dos miradas. Una es que sí, los resultados están bastante, a pesar de que hay un aumento en desacuerdo en esas dos frases, sí está bastante polarizada la opinión. Y cuando uno ya realiza un análisis mucho más cercano para saber ese patrón que tienen quienes contestaron y conocer si tienen
una interiorización de frases que son discriminatorias, en la suma es mayor, hay un alto porcentaje de talquinos y talquinas que tienen interiorizadas frases que son discriminatorias o que tienen una connotación negativa. Realizando otro análisis, por ejemplo, los jóvenes, los de 18 a 24 25 años, tendían a estar en su mayoría en desacuerdo con estas frases discriminatorias. Mientras que las personas que estaban desde los 35 años en adelante tendían a estar mucho más de acuerdo con este tipo de frases. Y eso también son otros análisis que uno puede ir rescatando. Por ejemplo, las personas jóvenes tienden más a informarse por redes sociales, de los 35 ya hay un acercamiento más a los medios de comunicación tradicionales, y es ahí donde también aumenta este porcentaje de quienes están mayormente de acuerdo con las 5 frases que son discriminatorias. Y eso nos lleva también a cuestionarnos hacia cuáles son los tipos de información que habitualmente un sector generacional está acostumbrado, y también verlo en este foco de quiénes son las personas que van reforzando este tipo de frases que son discriminatorias. Perfecto. Alexandra, muchas gracias por esta entrevista, por compartir estos datos también del último estudio que ha desarrollado Contextus en la comuna de Talca, en la capital regional. Consultarte lo último, el periodo en el cual se efectuó el estudio, porque claro, tenemos los datos ahora ya finalizando este mes, pero el estudio en sí se llevó a cabo en diciembre. En diciembre, sí, fue en diciembre, así que igual es bastante reciente, por eso como contexto es muy importante poder entregar estos datos que estén bien frescos, no es algo que la contingencia política fluctúa mucho, entonces tener estos datos ya de diciembre y ahora ya tenemos todo el análisis, es importante invitar a todas las personas que puedan entrar a la página de Contextus y puedan revisar todo el estudio, porque tiene diferentes datos que son importantes para ir entendiendo cómo talquino y también pensándolo a nivel de la región del Maule estamos relacionándonos con las personas migrantes. Muchas gracias, Alexandra, que esté muy bien. Chao, chao. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Ahí teníamos, Fran Balmaceda, la entrevista de este estudio de Contextus desarrollado en la comuna de Talca. Así es, no hay mucho de que sorprendernos en realidad. Sí, pues efectivamente, y no creo que sea un fenómeno que solamente se dé en Talca, sino que también en varios puntos del país. Bueno, qué diablos, nada que hacerle. Bueno, son datos que obviamente lo quería reflejar también, pero como decías tú, no es un balde de realidad porque es algo que se vive constantemente, pero esta entidad se encarga siempre de estar haciendo estudios respecto como a este tipo de situaciones en distintas áreas también para ver cómo es la percepción de los talquinos. ¿Te das cuenta que al menos en esta consulta que se le hacía respecto a la migración europea versus la migración latinoamericana, pues, obvio, ha existido históricamente? O sea, eso no es algo que... Siempre desde la llegada quizás de alemanes al sur de nuestro país, claro. Nosotros a lo mejor nos creemos alemanes también. Claro, como no chilenos. sé qué, bueno, en fin, tenemos que mirarnos un poquito al espejo nomás, Claro. Leer un poquito de historia para saber Sobre cuál todo. es el origen también. Y ahí darnos cuenta quizás hay que agachar un poquito el moño respecto a ciertas situaciones, porque aquí o discriminamos a todos o no discriminamos a nadie. Sí. Y de hecho en Europa, créame que también los chilenos son discriminados o pasan por Obvio, discriminación. pues. Así que no Sí. piense que por ser o haber sido, comillas, los jaguares en su momento de Latinoamérica, somos una gran potencia. No. Pausa siendo las 11:09. Ya Ya regresamos. escupimos el veneno, ahora Yo nos me vamos voy, a la pausa. yo me voy, pero regreso. Tú Adiós. tienes invitado ahora. Sí. Entonces, hola. Pausa breve.